Hoy estuvo el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en el Senado en el tercer informe de gestión. 760 preguntas respondió de los senadores. Ya estamos con Lucía Isikoff para que nos comente la trastienda de lo que ha sucedido, para que ya empiece a meter en unos minutos pie en la información de las clases presenciales, la posible vuelta a las clases presenciales. Pero vamos por partes. En el Senado allí estuvo Gastón Zulach, que nos cuenta. La sesión especial del Senado destinada a que el jefe de gabinete brinde su segundo informe de gestión ante la Cámara Alta. Tras responder por escrito un total de 760 preguntas en el recinto, Santiago Cafiero criticó la gestión económica de Cambiemos, al tiempo que destacó la renegociación de la deuda encarada por el gobierno nacional y las medidas de alivio implementadas en el marco de la pandemia para tratar de detener la caída que implicaba la crisis global. Iniciativas como los ATP, el IFE y los créditos a tasa cero, que representaron una inversión del 6,9% del Producto Bruto Interno. Por último, ante una consulta política de la senadora radical mendocina Pamela Vera Sáiz, Santiago Cafiero embistió duramente contra la oposición. Hemos recibido 760 preguntas que han sido respondidas en su integralidad, han sido también enviadas en tiempo y forma a los senadores y senadoras, y esperamos de este modo poder continuar trabajando y haciendo una tarea fructífera con cada uno de ustedes en lo que refiere a la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También para nosotros es central que se avance en el diálogo democrático entre los distintos poderes y que se avance en la articulación de la búsqueda de mejores propuestas y mejores proyectos para poder llevar adelante una agenda de desarrollo que aún está inconclusa en nuestro país. Yo creo que la oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Este terraplanismo político que quiere discutir sobre valores democráticos, que quiere discutir sobre libertades, que quiere discutir sobre hasta incluso que quiere discutir, le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas y comprobadas. Me parece que no es el camino. Un nuevo término, ¿no?, en la apelación por parte del jefe de gabinete al discurso opositor, conjugando un poco las viejas críticas a la cuarentena y a las medidas sanitarias, con últimas críticas incluso ya opositoras, justo a días de una marcha nueva promovida por parte de la oposición, ¿verdad? Exacto, Ariel. Y además me parece que tampoco tenemos que pasar por alto el lugar donde Cafiero está diciendo esto, porque más allá de que uno ve cierta tensión entre el gobierno, el sector más importante del oficialismo y la oposición, lo está diciendo en el Congreso, donde realmente se vio esa tensión y donde la oposición dificultó y mucho la tarea, los proyectos que quiso presentar el gobierno. Bueno, ayer hubo una noticia perjudicial, si querés, para Juntos por el Cambio, porque no se hizo lugar al amparo que habían presentado contra las sesiones virtuales. Después de meses se sigue discutiendo el protocolo, se sigue discutiendo el reglamento cuando seguimos también en pandemia. Entonces, Cafiero metiéndose en un lugar donde se tensó y mucho la relación entre el oficialismo y la oposición, como es el Congreso, y diciendo esto. Y este nuevo concepto al que vos haces alusión, que también me parece que condensa un poco qué es lo que está pasando. El terraplanismo obviamente hace alusión a quienes cuestionan, ¿no?, la redondez de la Tierra. Sí. Y lo que está diciendo Santiago Cafiero es que la oposición está directamente atrasándonos a debates por temas básicos como la libertad y como la ciencia. Y tenés ahí una discusión que empezó muy fuerte, que pregonaban ciertos sectores de la oposición, incluso hablando de infectadura. Teníamos a Pichetto diciendo que los infectólogos no van a poder salir a la calle cuando pase todo esto, y ciertas convocatorias de las que al principio la oposición intentaba despegarse. Decía, nosotros no estamos convocando, se lo veía, por ejemplo, a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich
celebrando esas convocatorias, felicitándolas esas marchas. luego, Sí. sin figurar antes, felicitándolas luego. Pero ahora ya tenemos cambió. otra cosa. Ahora ya hay una convocatoria directa de la presidenta del PRO para la marcha que se va a llevar a cabo el próximo lunes, convocando, animando a la gente, diciendo vamos, salgamos, y con un video también en el que dice que hay que marchar contra el gobierno por la libertad, por la economía, por la cuarentena y una serie de cuestiones. Vemos por allí, si querés, el tuit de Patricia Bullrich de hoy, que convoca justamente a una marcha para el próximo lunes, el 12 de octubre. La escuchamos a Patricia también, Bullrich. ¿no? Auto a la marcha. Y voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes, todo el país en la debacle total, por una situación que se podría haber evitado. Y los estudiantes que no vuelven a estudiar, los chicos en sus casas, sin escuelas, destruyendo un año de educación. Bueno, quizás la marcha va a ser el lunes. Sí, el 12 de octubre. Mañana se reúne el Consejo Federal de Educación. Quizás haya ya alguna respuesta como para que esta frase quede anacrónica. Sí, seguramente la habrá. Vamos a estar charlando de eso en un rato, de qué es lo que va a pasar con los chicos, quiénes van a poder volver a las aulas. Pero, por supuesto, Patricia Bullrich que decía, se podría haber evitado esta situación. Y uno se pregunta, ¿qué se podría haber evitado? ¿Qué pedía la oposición para evitarla cuando directamente el sector que representa a Patricia Bullrich hablaba de no hacer una cuarentena? Ahora hablan de que se tendría que haber hecho una cuarentena estricta de 2 meses y después liberarla, pero en su momento no decían eso. Hay bastantes contradicciones en el discurso y un Santiago Cafiero que apela a la oposición, pero también, como nos contaba Gastón Zulach, un discurso de muchas horas del jefe de gabinete en el que hace mucho hincapié en temas económicos y sobre todo lo que vimos en los últimos días, ¿no? Este intento del gobierno de reflotar el pacto social, esta alianza con los empresarios, con los industriales y con los sindicalistas para la etapa que se viene.